Bien, buen día compañeros. El día de hoy, como les prometí, les voy a compartir un breve video sobre cómo realizar los gráficos por atributos en Excel. Empezamos por el gráfico P y NP. Y acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo diferenciarlos. Dice el P, proporcional. Ejemplo, si tienes un pastel dividido en rebanadas, cada rebanada muestra qué parte del total representa. Ejemplo, 30% chocolate, 20% vainilla. Ahora, para el gráfico NP o no proporcional, un ejemplo, un gráfico de barras que indica cuántas personas votaron por cada candidato. 150 para A y 200 para B. Bien. Eh, para este tipo de gráficos vamos a usar el formulario oficial del curso, que se encuentra en Wedi. Es este que están viendo a continuación. Y vamos a iniciar con el gráfico P. Bien, en el gráfico P hay uno que es con muestras variables y otro con muestras no variables. Empecemos con el de muestras variables, o sea, este. Sí, este. Entonces nos dice aquí un problema. Una empresa de exportaciones realizó 25 inspecciones por atributos de muestras diferentes antes de sacar al mercado su lote de producción. Debido a que se necesita saber la fracción no conforme, realiza la gráfica P correspondiente e interprétalo. Acá ya tengo la gráfica terminada y acá tengo el ejemplo. Bien, me dice primero fracción no conforme. Vamos a ver. Fracción no conforme dice defectos de una muestra, partidos, elementos inspeccionados o muestra. Bien, vamos a ver. Yo ya lo tengo acá. Solo lo tenía oculto. Vamos a ponerlo visible. Y acá tengo la fracción no conforme. Y bien, veamos, dice. Es B6 partido C6. ¿Qué es B6? Me dice que es este valor de 12 partido tamaño de la muestra. Veamos el formulario. Defectos de una muestra. Estos son mis defectos de una muestra, esta columna. Y el tamaño de la muestra, como dice esta fórmula. Bien, entonces ya tengo mi fracción no conforme. Antes de eso, acá sumamos todos los defectos y también todas las muestras, como pueden ver. Bien, después de esto me dice desviación, tamaño de cada muestra variable, y aquí tengo la fórmula. Bien, veamos cómo aplicamos esa fórmula. Aquí tengo mi desviación. Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos la raíz de este límite central que aún no tengo por 1 menos el límite central partido el tamaño de la muestra, que es el que tengo acá. Si se dan cuenta, decía que es P por 1 menos P partido N, entonces son raíz, y que es P, el límite central. ¿Y cómo sacamos P? Total de defectos, total de muestra. Vamos a ver. Empecemos entonces por P. Acá tengo P. Y me decía que era total de defectos partido total de muestra. Sigamos ahora con el límite inferior. ¿Qué me dice que es el límite inferior? Es P. P ya sabemos que es esto. P menos 3 por la desviación. La desviación ya la tenemos, que es esta raíz que está acá. Entonces, P menos 3 por la desviación. Veamos. P, ¿sí? Menos 3 por la desviación. Y obviamente,
como les había dicho anteriormente, la desviación la encontramos con el dato de P. Entonces tal vez lo primero que hay que hacer para hacerlo en orden es primero encontrar P, que es la suma de efectos y la suma de muestras. Posteriormente a encontrar P, encontramos la desviación y terminamos con el límite inferior y el límite superior. Pero bien, nos quedamos en el límite inferior. Nos decía que es P menos 3 por la desviación. Pero ahora dirán ustedes, ¿por qué hay un límite inferior ajustado? Porque en muchos datos no podemos, perdón, en muchos gráficos no podemos tener un valor negativo. Es decir, si estamos midiendo pesos, no puede haber un valor que sea de menos 5 gramos o es 0 en adelante. Entonces, en estos casos aplicamos el límite central inferior ajustado, que si se dan cuenta es una simple fórmula de, ¿sí? Dice sí igual a, si el límite inferior, perdón, es igual a 0, entonces, perdón, es menor a 0, entonces coloco 0 en la siguiente columna. Si no, se queda igual. Por ejemplo, aquí si se dan cuenta, el primero dice que es 0.0016, se queda igual. Ahora el tercero, que es menos 0.0269, la fórmula así lo convierte en un 0, porque como les expliqué anteriormente, no puede haber ya sea un peso menor a 0, un tiempo menor a 0, a no ser que estemos trabajando con temperaturas, sí se podría dejar este límite con datos negativos, pero no es el caso. Bien, y terminamos con mi límite superior, que es P o el límite central más 3 veces la desviación. No, perdón, es mi límite central más 3 por la desviación. Posterior a eso, únicamente nos queda graficar. Si se dan cuenta, tenemos el límite superior. Para mi variación de datos, tomamos la fracción no conforme. Tengo acá mi límite central y mi límite inferior. Y se procede a la conclusión. Leamos qué dice la conclusión. El gráfico pues muestra la fracción no conforme en 25 expansiones de un lote de producción. La variabilidad observada se mantiene dentro de los límites esperados, sin puntos fuera de control ni tendencias inusuales. La fracción no conforme fluctúa alrededor del promedio, sin indicar una derivada significativa, dado que no se identifican patrones anómalos de los límites de control. El proceso se considera estable y en control estadístico, aunque requiere seguimiento para garantizar su continuidad. Bien, si se dan cuenta, como dice acá, no hay datos que están fuera de los límites de control, pero sí se recomienda un seguimiento porque sí existe variación. Por ejemplo, mi inspección número, si no estoy mal, es la 13, ¿sí? Que es 0.19, cambia demasiado el punto 16, que es 0.04. Entonces sí hay una fluctuación algo marcada. No hay datos fuera de los límites, pero sí hay fluctuación. Esta conclusión es la que ustedes en el examen tienen que tardar más tiempo, tomen su tiempo, redactenla bien, porque esto es lo que el ingeniero toma mucho en cuenta para la nota, porque quiere que ustedes entiendan qué dice el gráfico y qué recomiendan. Bien, ahora seguimos siempre con el gráfico P, pero con la muestra no variable, que posiblemente sea la que se examine en el parcial. Entonces otra vez dice fracción de defectuosos de cada muestra, P, defectos de una muestra, partido elementos inspeccionados. Si se dan cuenta, la diferencia es que en muestras variables, pues obviamente teníamos una muestra de 70, 75 y así los datos variaban. Acá no, acá la muestra es uniforme y es un poco más fácil. Entonces, fracción no conforme. Nos dice que era
defectos de una muestra y elementos inspeccionados. Los elementos serían estos de ensambles desconformes partido el tamaño de la muestra. Ahora, la desviación, ¿cómo la encontramos? Bien, primero sacamos el promedio de las proporciones. Y con ese promedio encontramos el tamaño de la desviación. Vamos a ver que el promedio de las proporciones también es mi límite central, como se muestra acá. Si se dan cuenta, es lo mismo. Pero bien, entonces encontremos la desviación. Entonces me dice que es raíz cuadrada de el promedio de las proporciones o límite central, como lo quieran llamar, por paréntesis 1 menos el límite central, cierro paréntesis, partido el tamaño de la muestra. Acá se puede ver mejor. Límite central por 1 menos el límite central partido el tamaño de la muestra. Todo esto dentro de la raíz. Una vez tenemos esto, es el mismo dato para todos. Ya tenemos la desviación, ya tenemos el límite central, que es este promedio. Entonces seguiríamos con los límites inferior y superior. Si se dan cuenta, la fórmula es igual cuando hay muestras variables. Entonces sería, vamos a ver, sí, sería mi límite central, o como les dije, promedio de proporciones, límite central es lo mismo en este caso, menos 3 por la desviación. En el caso del límite superior es límite central más 3 por la desviación. Y acá otra vez, como tenemos datos menores a 0, hacemos el límite ajustado, que es con la fórmula así. Y posteriormente graficamos. Bien, estamos aquí, vamos a graficar. Entonces, igual, como ya saben, graficar se toma el límite superior, el límite central, el límite inferior y la fracción no conforme. Si quieren, hagamos un ejemplo rápido solo para ver cómo se grafica. Esto ya lo saben, pero igual. Como les dije, aquí tomamos el límite inferior ajustado. Damos a insertar. Y gráficos de líneas. Y ahí está. Si se dan cuenta, es exactamente el gráfico que yo ya tenía. Bien. Si se dan cuenta en el gráfico, acá sí el proceso está demasiado mal, porque el punto 12 sobrepasa el límite, el punto 13 es 0, el punto 20 también está casi sobre el límite central, entonces el proceso sí necesita una revisión urgente. Y acá tenemos la conclusión. Estas las dejo para que ustedes la lean cuando tengan tiempo. Este ejemplo, bueno, todos los ejemplos van a estar siempre en Wedi. Y como les dije aquí, ya tenía todo solo para mostrarle las fórmulas. Si se dan cuenta, el gráfico, pues ya sea muestra variable o no variable, es realmente muy sencillo. Únicamente es que se tomen su tiempo ustedes y apliquen bien las fórmulas. Bien, después del gráfico P, seguimos con el gráfico NP o no proporcional. Entonces, ¿cómo se empieza este gráfico? Nos dice fracción de defectos de cada muestra P, total de defectos, número de muestras. Bien, como siempre yo aquí tengo ya todo resuelto.
Vamos a poner visible esto. Y este dato, otra cosa, vamos a ver, nos dice total de defectos partido número de muestras. Cantidad no conforme es lo mismo que defectos, y número de muestras, pues tengo 25. Entonces, 89 partido 25 me da el 3.56. Que ese NP es también mi límite central. Bien, ahora tengo que hallar el valor de P, que es fracción de defectuoso de cada muestra, que es NP partido elementos inspeccionados, es decir, la muestra. Veamos. Y sí, tengo tamaño de muestra partido NP. Vamos a ver, NP, elementos inspeccionados. Y sí, está correcto. 3.56 partido 100. Posterior a eso, seguiría la desviación. Si se dan cuenta, los procesos no son muy diferentes en estos gráficos. La desviación me dice que es NP o límite central por 1 menos la fracción de defectuosos de cada muestra. Veamos. Entonces, raíz de NP por 1 menos fracción de defectos de cada muestra, que es el P. Y me da la desviación de 1.85. Todo esto dentro de la raíz, claro. Si se dan cuenta, estamos siguiendo las fórmulas. Y por último terminamos con los gráficos, con los límites. Entonces el límite, el inferior me dice que es NP o límite central menos 3 por la desviación, y el superior es más 3 por la desviación. Vamos a ver, entonces dice NP menos 3 por F5, que es mi desviación, y el superior únicamente se cambia el signo, es NP más 3 por la desviación. Y acá otra vez aplicamos la función sí, que para los que no la hayan usado simplemente ponen sí, abren paréntesis, prueba lógica. Mi prueba lógica es que si los datos de esta columna o de esta celda es menor a 0, que me devuelva un valor a 0, que es este valor verdadero. De lo contrario, me devuelva un valor, el valor que ya está. Si es falso, que me devuelva el valor que se calculó. Entonces aquí, como es un gráfico donde todos mis límites son iguales, entonces sí hay que cambiar todo. Si se dan cuenta, como son límites constantes, ahora mi límite inferior es 0 y el superior no hay problema, es 9.11. Entonces igual, límite superior 9.11, el central es este 3.56, el inferior, vamos a ver, está algo pegado aquí, pero ustedes ya saben que es este. Si ustedes quieren que se diferencie más esto, le pueden dar a ajustar los ejes. Creo que eso ya lo pueden hacer. Y si no, simplemente seleccionan el eje, clic derecho y dar formato al eje. Y ahí les aparecerá unas opciones para que cambien el intervalo de los ejes, como me aparece acá. Si se dan cuenta, aquí dice que el valor mínimo es 0, el mayor es 10, y aquí puedo
cambiar el intervalo. Aquí va de 1 en 1, puedo poner de 2 en 2 y así podemos seguir modificando el gráfico. Si se dan cuenta, igual ustedes, ya que tengan el gráfico, hacen su análisis. Dejo esto para que lo lean. Y básicamente esto es el gráfico NP o no proporcional. Les repito otra vez, perdón que se repita varias veces, pero pónganle mucho énfasis a la conclusión. Tómense su tiempo, como les digo, redacten bien, entiendan todo, porque posiblemente sea lo que el ingeniero más tome en cuenta para el parcial. Bien, una vez terminado estos gráficos, tanto P y NP, aún nos faltan dos tipos de gráficos, que es el gráfico C y U. Acá les tengo yo la diferencia entre estos dos. Dice, el gráfico C muestra el número total de defectos en unidades de tamaño fijo, mientras que el gráfico U muestra la tasa de defectos por unidad cuando el tamaño de las unidades varía. Y me dice, ejemplo, el gráfico C, en una línea embotelladora se revisan siempre 100 botellas por turno. Hoy se hallaron 4 botellas con grietas. Gráfico U, en una fábrica textil se inspeccionaron rollos de tela de distinta longitud. En un turno se revisaron de 60 metros y se detectaron 3 defectos. Entonces, empezamos con el gráfico de tipo C. Bien, entonces acá tengo las fórmulas del gráfico C, las del gráfico U, con muestras variables y no variables. Bien, si se dan cuenta, el gráfico C son 3 fórmulas únicamente. Me dice, empezamos con el límite central, que es este C que está acá, se encuentra lo mismo. Me dice total de defectos partido número de subgrupos. Vamos a ver. Antes de eso, acá en el gráfico C, ustedes suman la cantidad de defectos que se les proporciona en el problema. En este caso me da 191. Posterior a eso, ya realizan la fórmula para el límite central. Entonces, aquí estoy dividiendo el número total de defectos partido el número de muestras, que es 30. Como dice la fórmula, número de muestras, número de subgrupos. Después encuentro la desviación. Me dice que la desviación es la raíz del límite central. Vamos a ver. Bueno, aquí creo que no está esta fórmula, pero no tengan pena, yo se las agrego. Y seguimos siempre con los límites. Repito, la desviación es únicamente la raíz del límite central. Pueden hacer esto por separado, como lo hice yo en esta columna, o pueden agregar esta fórmula donde se pone la raíz directamente en los límites, como les sea más fácil. Yo por eso acá no la puse, porque agregué esta raíz ya en la fórmula de los límites, tanto inferior como superior. Pero como les digo, como a ustedes les haga más fácil. Bien, entonces el límite inferior es C, o sea, total de defectos partido número de subgrupos o muestras, partido 3 por la raíz de esto de acá. Veamos. Entonces me dice que es C11, o sea, LC, límite central, menos 3 por el mismo límite central, no, por la raíz del límite central, o simplemente la desviación, como se les haga más fácil. Entonces, repitiendo, el límite inferior es LC
o límite central menos 3 por la desviación. El superior únicamente se le cambia el signo menos por más y ya. Y siempre en estos gráficos ustedes verifiquen que el límite inferior no puede ser 0. Como les digo, dependiendo que les pregunten. Por ejemplo, acá se olvidó leer el enunciado, pero no importa, lo vamos a leer ahora. Dice, en una fábrica de muebles se inspeccionan a detalle el acabado de las mesas cuando salen del departamento de laca. La cantidad de defectos que se encuentran en cada mesa son registrados con el fin de conocer y mejorar el proceso. Es claro que estamos ante una variable que debe ser analizada con la carta C. Aquí de una vez les dicen en este enunciado, yo les puse acá qué tipo de gráfica es, pero en el examen no les van a decir. Dice, es una carta C, debido a que una misma mesa puede tener varios defectos de diferentes tipos. Además, los defectos son relativamente menores y aunque influyen en la calidad final del producto, no causan que la mesa sea rechazada. Les repito, aquí les indiqué de una vez qué tipo de carta era, y aquí estamos analizando defectos de una mesa. Por lo tanto, el límite inferior no puede ser 0. Casi es raro que les coloquen en un ejercicio donde sí sea lógico que el límite inferior sea con número negativo. Casi siempre, si es negativo, lo tienen que ustedes colocar como 0. Como les digo, yo uso la fórmula así, pero si a ustedes les complica, pues lo pueden hacer a mano. O sea, si aquí es menos 1.20, colocan 0 y así sucesivamente. De igual forma, ya tenemos nuestros datos, procedemos a graficar, como ustedes ya saben, límite superior, límite central, cantidad de efectos, que es lo que se toma en cuenta en este gráfico, y el límite inferior ajustado y la conclusión. Yo acá les puse una conclusión algo corta, solo para fines explicativos, pero como les digo, ustedes tienen que profundizar un poco más para demostrar que entendieron el gráfico y qué solución proponen al problema que les plantea el enunciado. Bien, por último, el gráfico U. En una fábrica se ensamblan artículos electrónicos y al final del proceso se hace una inspección por muestreo para detectar defectos relativamente menores. En la tabla se presenta el número de defectos observados en muestreo realizado en 24 lotes consecutivos de piezas electrónicas. El número de piezas inspeccionadas en cada lote es variable, por lo que no está apropiado aplicar la carta C. Es mejor analizar el número promedio de defectos por pieza, es decir, mediante la carta U. La carta U, como decía acá la teoría, es cuando hay muestras variables, pero también se puede aplicar a muestras no variables. Entonces yo aquí les tengo los dos tipos. Como dice aquí en el formulario, muestras constantes y límites variables. Bien, empezamos por límites constantes. Realmente este gráfico CU son muy sencillos. En tu caso tal vez les complica un poco más el gráfico P y NP. Aunque igualmente no es que les quiten mucho tiempo, pero siempre trabajen tomando en cuenta el tiempo del examen. Bien, entonces el gráfico U para límites no variables. Entonces, ¿qué es U? Total de defectos partido total artículos inspeccionados. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Total de defectos partido total artículos inspeccionados. Entonces, esta es mi muestra, los artículos que se están inspeccionando, sumo, hago lo mismo con la muestra, no, perdón, con la cantidad de defectos que se encontraron en cada muestra. Yo aquí también puse promedio, pero creo que esto no lo vamos a utilizar. También puse promedio de defectos. Esto si quieren lo ponen, si no hace falta, no se va a usar
en las fórmulas. Si se dan cuenta, para U o el límite central únicamente es esto. Total de defectos partido total de muestra. Total de defectos, total de artículos inspeccionados o muestra. Bien, ya lo tenemos acá. Ahora lo mismo, otra vez, si se dan cuenta, todos los gráficos tienen un proceso repetitivo, si lo quieren ver así. Ahora el límite inferior me dice que es U menos 3 por raíz cuadrada de U partido N. Entonces, perdón, no me recordaba. Entonces sí, creo que para esto se saca el promedio. Entonces retiro lo dicho. El promedio sí es necesario. Perdón, ahí ya se me había olvidado esto. Pero bien, veamos la fórmula. Entonces, la fórmula me dice que es U en este caso es 10, menos 3 veces la raíz, otra vez de U, partido el promedio de la muestra. Como dice acá, N, promedio de tamaño de la muestra. El límite superior únicamente cambiamos este menos por más. Y ya tenemos los límites. En este caso no hubo problema, ya que si se dan cuenta el límite inferior fue mayor a 0, entonces no hubo necesidad de ajustarlo. Nuevamente seleccionan sus datos y grafican. Hagámoslo una última vez. Vamos a ver. Gráfico de líneas. Y ya tengo aquí el resultado. Entonces, resumiendo, creo que aquí cometí dos errores. Me confundí en decirles que esto no era necesario y esto. Ya tenía tiempo de no hacer un gráfico, pero resumiendo, como les digo, estos son los datos que me dan. Hago el promedio, sumo el tamaño de la muestra, el efecto, saco el promedio de la muestra y aplico las fórmulas. Bien, si tienen dudas, como les indiqué por el chat, las pueden exponer el día de clase. A lo mejor se confundieron cuando les dije que esto no era necesario y que tampoco esto. Me disculpo, ya, como digo, ya no tenía tiempo de no realizar un gráfico, pero sí, todo lo que está aquí es importante. Ahora, para terminar, seguimos con el gráfico con muestras con límites variables, perdón. Vamos a ver qué de diferente tiene el gráfico U con el de muestras constantes. Vamos a ver, entonces aplicamos aquí los defectos. Entonces, resumiendo, la única diferencia es el tamaño, es la muestra. Por ejemplo, aquí dice cantidad de efectos, muestra lo mismo. Que aquí si se dan cuenta tengo mi muestra 1, 17, 24, 16, o sea, son variables a comparación del anterior, donde también era variables, pero ¿por qué me quedó todo igual? Porque usamos esto para los límites. Vamos a ver por qué acá me queda con límites variables. Averigüémoslo. Entonces aquí otra vez, vamos a ver, aquí hasta aquí todo sigue igual. Sacamos promedio, suma de muestra, de efectos, perdón, suma de muestra, promedio, es exactamente lo mismo que el gráfico U que acabamos de realizar.
hasta aquí no ha cambiado nada. Veamos por qué me quedan diferentes. Bien, entonces el límite central sí, aplicamos exactamente lo mismo que el gráfico U con límites constantes. Acá sigue sin cambiar nada. Vamos a ver, comparemos aquí límite central 1.0457, 1.0457. Hasta aquí lo que hemos hecho sigue igual. Veamos en qué cambia los límites inferior y superior. Veamos, me dice acá mi límite es, aquí tengo la fórmula, U menos 3 veces la raíz del mismo U partido n, que era n, promedio del tamaño de la muestra. Vamos a ver, entonces otra vez es U menos 3 veces la raíz por U partido tamaño de la muestra. Entonces aquí tenemos la diferencia. Si se dan cuenta, en este gráfico U de arriba, n dice que es promedio del tamaño de la muestra, y en este de acá abajo me dice que n es tamaño de cada muestra. Aquí encontramos la diferencia. Regresemos al gráfico U anterior con límites constantes. Entonces la muestra tomamos la suma, y en este límite de variables tomamos el de cada muestra. Por eso es que los límites varían. En el límite superior únicamente cambiamos el menos por más, igual de cada muestra. Entonces se cuenta, aquí es 20, acá es 25, acá es 30, y esta es la razón por la que este gráfico queda con límites diferentes. Si se dan cuenta, como les digo, siempre les dejo aquí el análisis para que ustedes lo lean, vean qué le pueden agregar. Si ustedes creen que este análisis está mal, lo pueden comentar en la clase. Como digo, en la clase vamos a ver dudas de estos videos, alguna inquietud, una fórmula, algo que les haya quedado confuso. Por ejemplo, aquí analizando rápidamente, puedo ver que tengo dos puntos que están fuera de mis límites. Acá el punto 10 y en el límite superior el punto 21. Y siempre aquí están las fórmulas para que ustedes las puedan ver. Como digo, todo esto va a estar en la web. Entonces, como les comentó el ingeniero, ya para terminar, el examen vendrá teoría. Teoría realmente son pocas. El ingeniero creo que acostumbra en este segundo parcial poner tal vez unas 10 preguntas de teoría y ejercicios. ¿Cuántos ejercicios? Aún no lo sé. Me imagino que el ingeniero les va a comentar antes del parcial cuántos ejercicios serán para que ustedes tomen su tiempo. Bien, con todo esto ya pueden ustedes terminar la práctica del laboratorio de de gráficos de control. El viernes vimos el gráfico XR y XS, que son los ejercicios de la hoja de trabajo, y estos ejercicios P, NP, gráfico C y gráfico U son los ejercicios que se encuentran en el reporte. Si me permiten, les voy a mostrar. Aquí tengo todo lo del curso. Vamos a ver. Permitan. El laboratorio. Creo que esa es práctica 4.
Perdón, ahí es que mi computadora sí está un poco lenta el día de hoy. Posiblemente es porque por el programa que uso para grabar. Bien, aquí tengo el archivo de la práctica 4. Esto igual ya está en la web y del laboratorio, creo que está visible desde el lunes. Me imagino que ya lo revisaron. Esta es la teoría que el ingeniero ya les dio ayer, entonces no era necesario verla otra vez. Aquí hay algunos ejemplos también, pero como les digo, el reporte 4 son estos tres problemas. Aquí ustedes leen qué gráfico les piden. Aquí les piden un gráfico P. Aquí tenemos el segundo, creo que también es un P. Y el tercer problema. Todo esto, les recuerdo que se entrega en un archivo Excel. Entonces, siendo esto todo, compañeros, que pasen un feliz día y suerte desde ya para su examen parcial.